Saludos supervivientes, bienvenidos, bienvenidas un día más a este rolario de cuarentena. Hoy volvemos a traer literatura y tenemos un vídeo un poco extraño, extenso y de la misma manera que otros anteriores, algo difícil de estructurar porque quería traeros clásicos de la literatura de terror gótica. Un poquito seccionado por géneros, vampiros, hombres lobo, fantasmas, etc, etc. Deciros, por supuesto, que esto es solamente una pequeña selección de lo que tengo por casa, lo que encontraba a manao, que dicen en mi pueblo, que gran parte de mi colección, de mi biblioteca, la tengo, ya sabéis, dispersa por el multiverso. Así que esto es un poquitín cosas que he podido ir sacando. En algún género haremos un pequeño recorrido historiográfico, pero bueno, la idea es más que nada hacer prácticamente una enseña y cuenta de novelas de terror góticas. Bueno, con una pequeña trampa, ya veréis al final. Y simplemente que por supuesto que hay un montón más, pero muchísimas, muchísimas más, y es simplemente una pequeña pincelada de una pequeña selección, que narices, pero que oye, que eso os apetece ir comentando en los comentarios, valga la literación, alguna de estas novelas o relatos que queráis también comentar y queráis también de alguna manera que de alguna manera sean más conocidos, pues oye, sentíos completamente libres de hacerlo. Empezamos un poquito fuera de géneros, con un clásico absoluto de la literatura gótica, que es El monje de Matthew G. Lewis, una historia tildada en su momento de blasfema, satánica, libertina, y en fin, todo tipo de historias. El protagonista es un monje español al que, bueno, el diablo le tienta en forma de mujer, y aquí más que nunca, con eróticos resultados. El autor es alemán, pero entendía bastante de literatura española y inspirándose en leyendas españolas y alemanas, escribe esta novela, que es una de las obras que emocionó a Lovecraft. Antes de la película que emocionó a Spielberg, estaba la novela que emocionó a Lovecraft, y El monje era una de ellas, que para el solitario de Providence era una de las cumbres de la literatura gótica. El monje, Matthew G. Lewis, una obra, pues oye, interesantísima, incluso a día de hoy. Además, tarda en leer esta, tarda en disfrutar. Publicado por Valdemar, que es una de esas editoriales que merecería tener varios monumentos en distintas rotondas de la península. Y otro clásico de la literatura gótica, y esto ya entroncando con la nueva literatura, y de nuevo otra novela que emocionó a Lovecraft, La casa en el límite, William Hodgson, siempre la pronuncio mal, William Hope Hodgson, y está justo en el tránsito entre la novela de terror rural gótica, la persona que va al campo y de repente de la ciudad al campo todas las leyendas y cosas que he oído, los cuentos de viejas son reales, existen los fantasmas, existen cosas en el bosque, y empieza de esta forma. Unos excursionistas encuentran un diario que hablan de una casa, y bueno, van a la casa en ruinas, y el diario cuentan cómo el que vivía en la casa junto con su hermana se habían asediados por unas criaturas de aspecto porcino al llegar la noche, terror gótico, pero de repente pega un viaje el libro hacia la literatura metafísica y casi cósmica, y evidentemente influenció muchísimo a H.P. Lovecraft. La casa en el límite, la casa en el confín del mundo, creo que también se ha llegado a llamar. Es mucho más spoiler, la casa en el confín del mundo, pero en fin, la casa en el límite. Otra de estas novelas para disfrutarla mientras vas leyendo poco a poco, y que es una gozada estética. Voy a obviar, con vuestro permiso, a Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe se merece un vídeo él solo, así que para meter aquí de rondón, no, y Edgar Allan Poe escribía cosas, pues hombre, sí, como no, y Miguel Ángel hacía cultura. El bueno de Edgar Allan Poe se merece este genio de Baltimore un vídeo solo, así que simplemente menciono que, por supuesto, que tenemos en cuenta toda la literatura de Edgar Allan Poe, que es uno de los grandes de la literatura universal, nada de géneros. Metiéndonos en vampiros, como no puede ser de otra forma, empiezo con una de mis novelas favoritas, no solamente una de las mejores novelas de terror, sino una de las mejores novelas del siglo XIX, y me bato en duelo con... A ver, es un decir, ¿eh? Pero me refiero que, oye, lo discuto y lo debato con quien haga falta. Drácula,
Drácula me lo he leído unas cuantas veces, tengo bastantes ediciones de Drácula. Yo os presento una edición de lujo con unos dibujos, que ahora no estará ninguno, claro, porque los estoy buscando, pero con unos dibujos estupendos. Drácula además rompe completamente con la tradición... Joder, la tradición, parece que no sé hablar. Rompe completamente con la tradición decimonónica de narrador omnisciente que sabe toda la historia para presentarnos una narrativa epistolar. Drácula no tiene narrador, tiene varios narradores, cada uno de los personajes envía cartas a otro, escribe diarios, escribe incluso en un fonógrafo, el Dr. Seward, y por eso cambia de estilo, cambia de personaje, cambia de ese punto de vista, y es una auténtica maravilla Drácula. Drácula decía la hermana de Bram Stoker que cuando leyó el manuscrito, que pensaba que la gente no iba a soportar tanto terror, y que se le había ido un poquito la mano a su hermano escribiéndola. El principio, Jonathan Harker en Transilvania, la llegada al castillo con el cochero, es de lo mejor que se ha escrito en el siglo XIX, pero sin ningún género de dudas. Toda la caza al conde, todos los grandísimos personajes, Van Helsing, Mina, Jonathan Harker, el Dr. Seward, el americano, Godalming. Todos ellos son tan grandes que es uno de estos libros que se quedan contigo. Mientras lo vas leyendo, vas conociendo tanto a los personajes que son casi tus colegas. Y cuando el libro se cierra, dices, ¡ay! He perdido una parte de mí, porque de repente no voy a sentirme acompañado por todos estos personajes. Es algo que han conseguido, consiguen pocas obras, pero cuando lo consiguen, es una experiencia como lector completamente inolvidable. Drácula es, por supuesto, la obra de vampiros más famosa. Os hago un pequeño, así rápido recorrido por otras obras. Y de paso recomiendo este libro, No despierten a los muertos, una selección de cuentos de vampiros, pero que en lugar de ir por los de siempre, se retrotrae al siglo XVIII y habla aquí, y aparecen cuentos pues de autores como Juan Neruda, Rubén Darío, Lord Byron, Augustus Hale, unos cuantos más desconocidos que es muy interesante. Pero así, rápidamente, novelas de vampiros. Pues tenemos El vampiro de Polidori, el Lord Ruthven, este conde vampírico que inspira bastante a Bram Stoker para Drácula, del año 1819. Tenemos un clásico del modernismo, La muerte enamorada, de Théophile Gautier, donde sale el vampiro Clermont, la vampira, Clarimonda, 1836, Barney, el vampiro, 1845, de James Malcolm Reimer, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, de 1872, incluso en el mundo de Europa del Este, en Rusia también hay grandes relatos de vampiros, La familia Burdalac, de Tolstoy, del año 1839, una novela aterradora, la típica imagen del niño vampiro llamando a la ventana para que salga su madre, que aparecía en la película Las tres caras del miedo, de Mario Bava, y que luego de alguna manera Stephen King lleva a su versión de vampiros clásicos en Salem's Lot, que es una de las escenas más aterradoras que he leído o visto en pantalla. La familia Burdalac, que es estupendo. Y tenemos el cuento de Gogol, el Vijik, que es también aterrador, y que, pues Gerald de Rivia, uno de sus cuentos, es un homenaje a este Vijik de Gogol, que es otra gozada. Habría que hablar también de Frankenstein, de Mary Shelley, el moderno Prometeo. De Frankenstein no tengo aquí la novela de Shelley, pero sin embargo yo pues os presento el libro de Frankenstein recortable pop-up, que es una cosa muy graciosa, y así puedo hacerlo de voy a matar a Víctor, ¡yuhu! Voy a matar a Víctor, ¡yuhu! Y también hay gente de taraos que, coleccionamos este tipo de libros que nos hacen mucha gracia. Frankenstein también, si queréis, todo el mundo conoce esta historia, así que lo dejamos para otro momento. Hombres Lobo. Hombres Lobos es un poco distinto porque la literatura de Hombres Lobos no ha tenido tanto tirón como la de vampiros. Tenemos un par de cuentos, por ejemplo, Hugo el Lobo, de 1859, de los autores Emil Erckmann y Alexandre Chatrin.
Pero hay más que nada cuentos cortos. La novela que se equipara con el Drácula es El hombre lobo de París, de 1832, Guy Endors, ambientado en la guerra franco-prusiana, más o menos antes y después, pero en torno al finales del siglo XIX, aunque está escrito en el año 32. Esto es más pulp que gótico, por eso os decía que hacía un poco de trampa, pero aquí tenemos este hombre lobo de París, Guy Endors, porque yo creo, y es una creencia personal, que el hombre lobo, como digamos, icono del terror, le debe todo a esta película de la Universal de 1841, más que a la tradición literaria. Pero bueno, sería solamente una opinión mía. Me estoy enrollando un montón, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tardará más en subirse, pero no pasa nada. Historias de fantasmas. El cuento de fantasmas tiene una tradición tremenda, no solamente en la cultura anglosajona, en la cultura británica, incluso en la española. Ahí están El Monte de las Ánimas de Becker y Maese Pérez el Organista y un montón de cuentos más. Tenemos aquí un relato de una antología de las mejores historias de fantasmas. Muchos autores han contado historias de fantasmas. Charles Dickens, El Guardavías, un cuento de fantasmas que da un miedo tremendo. Uno de mis escritores favoritos, Ambrose Bierce, un tío con una vida estupendísima, este periodista cínico que se cansa del mundo y se va a la guerra mexicana, cruza la frontera a apoyar a México en la guerra y ahí desaparece por hombre, autor del Diccionario del Diablo y autor de un montón de cuentos de fantasmas como El vigilante junto al muerto, El dedo corazón del pie derecho y demás. Ambrose Bierce es otro de estos escritores que deberíais echar un vistacillo a sus cuentos, que son una gozada. Maupassant también tiene unos cuantos cuentos de terror góticos, más ya de la rama francesa que de la rama británica, pero Maupassant también es un autor muy interesante. Galería de espectros, aquí tenemos obras pues tanto de Margaret Oliphant, Vernon Lee, Amelia Edwards. Me falta M.R. James, que es otro clasicazo absoluto de historias de fantasmas, pero que ahora mismo aquí a mano no tenía nada suyo, ninguna recopilación suya, pero M.R. James también es otro clásico. Y termino con Arthur Conan Doyle, que todo el mundo le conoce por Sherlock Holmes, pero Conan Doyle tenía unas historias espeluznantes, que se llaman así, cuentos espeluznantes, que son de verdad, hacen honor al nombre. A Conan Doyle no le gustaba tanto escribir Sherlock Holmes, que lo hacía casi por alimenticio, porque ganaba un pastón, que otras cosas, que en novela histórica, como las campañas blancas, o como muchas no historias de terror, cuentos de terror, que son realmente fantásticos. La imagen de Conan Doyle con historias de terror es no muy conocida, pero merece muchísimo la pena. Valdemar creo que ha sacado un par de volúmenes de historias espeluznantes de Conan Doyle, muy, muy recomendables. Y ahora ya sí que lo dejo, porque si no al final me enrollo un montón y esto va a tardar eones en subirse. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantar la chapa, gracias por los ánimos y gracias por ser buena gente. Nos vemos.